Hola maestro, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2, estamos conformados por Gómez Hurtado Estefanía Guadalupe, Gobea Medina Ernesto Alonso, Gobea Medina José Alfredo, Ruiz Oro Fátima y yo González Urquieta Judith. El día de hoy les vamos a presentar el tema de sistemas de flotación. Es un proceso que se utiliza para separar sólidos líquidos y líquidos líquido flotables del agua mediante la inyección de burbujas de aire finas. Estas burbujas se adhieren al material particulado y lo hacen flotar. La eficiencia de este proceso depende de la densidad, la concentración, el tamaño de burbujas y el volumen de aire inyectado. Un sistema de flotación de aire disuelto, conocido como DAF, se rige por el principio de la solubilidad del aire en el agua en función de presión. Esta agua tratada, que es la unidad de flotación, cerca del 25%, pasa por un tanque saturado, el cual se utiliza para disolver el agua mediante la inyección de aire comprimido a alta presión. Esta agua, con el aire, recircula por todo el equipo de flotación, previo para la disminución de la presión a condición atmosférica, lo cual provoca una liberación de grandes cantidades de microburbujas que se adhieren a partículas de contaminantes de agua cruda. La fuerza boyante del sistema es partícula burbujas. Esto quiere decir que es suficiente que los contaminantes floten continuamente hasta ser recogidas por un sistema mecánico, el cual se dedica a la recolección de flotantes. También existe otro sistema de flotación por aire suspendido conocido como SAP, en el cual se utiliza un generador que produce burbujas asistido por un agente surfactante. Este agente cubre todos los enlaces con partículas poliméricas. Su propiedad de los SAF permite rutas de acceso de hasta 8 GPM por pie cuadrado. Entre otros sistemas de flotación está el sistema de flotación por aire inducido, conocido como IAF. Son equipos que inyectan aire de forma microburbujas en la entrada del proceso, cuyas burbujas son generadas por un sistema doble de inductores y discodifusor. Todos estos inductores como sistema disponen con una facilidad que permite ajustar el volumen de aire y permite ajustar el tamaño de las burbujas según la necesidad del proceso. Este diseño no permite atascamientos en los mecanismos de generación de burbujas, evitando así las paradas continuas. Yo les voy a hablar acerca del sistema de flotación por gas inducido, IGF. En el proceso de tratamiento de agua producida, los sistemas de flotación por gas inducido son una alternativa interesante, ya que en algunos casos la inyección de aire no es recomendable por el riesgo de explosión en un ambiente rico en hidrocarburos. Además de que un nivel alto de oxígeno disuelto puede tener efectos adversos sobre los equipos de producción, en superficie y subsuperficie, o en las formaciones para disposición por inyección. En los sistemas de flotación por gas inducido, el gas producido o el gas recirculado se usa para generar las microburbujas para la flotación. Tipos de fenómenos de flotación: los interfaciales y los hidrodinámicos. Los interfaciales son cuando dos fluidos están en contacto con un sólido. Se puede definir la mojabilidad del sólido respecto a cada uno de los fluidos mediante el ángulo de contacto, lo cual resulta de un equilibrio de fuerzas. Como podemos ver en la siguiente imagen, se presenta un caso donde son dos fluidos que son el aire y el agua o un aceite, y por lo tanto se hablará de mojabilidad hidrófila o hidrófoba. Los fenómenos hidrodinámicos conciernen principalmente la probabilidad de captura de una partícula hidrofobada por una burbuja, ya que se trata de un proceso en tanto estocástico, o sea, al azar. Se puede hablar de probabilidades.
La primera probabilidad podría ser, las probabilidades de extracción de una partícula resultan de tres factores, que pueden definirse como la probabilidad de contacto o colisión partícula-burbuja, la eficiencia de la colisión o probabilidad de adhesión, y la probabilidad de arrastre en la espuma. Técnicas de estimación de grandes aceites en aguas residuales. Método. Para la determinación de grandes aceites de muestras líquidas hay tres tipos de método: el método Soxhlet, el método de partición gravimétrica y el método de partición infrarroja. El método Soxhlet se elige cuando hay fracciones relativamente polares, como por ejemplo el petróleo pesado, o cuando hay niveles de grasas no volátiles que puedan amenazar el límite de solubilidad del disolvente, como por ejemplo el agua residual. El método es aplicable en aguas residuales o floculantes tratados que tengan estos materiales. La participación gravimétrica e infrarroja está diseñada para muestras que puedan contener hidrocarburos volátiles y con niveles bajos, por ejemplo, de 10 miligramos sobre litro, que de otra forma podrían perderse en las operaciones de eliminación de disolventes del procedimiento gravimétrico. Principio de funcionamiento de los separadores de grasas y aceites. Un separador de centrífuga de discos dispuesta verticalmente, el cual está formado por un dispositivo, una tubería de entrada y otra de salida, se instala antes de cualquier tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales y evita que las grasas de la cocina entren con las aguas residuales. Lo que vemos en la imagen es uno de estos separadores. Este separador hay dos tipos, está el simple y el que es un poco más complejo, un poco más detallado. Vemos este que es un poco más detallado. Este cuenta con dos accesos superiores, una pared de separación y una entrada y una salida. Esta pared de separación hace que la grasa se quede acumulada en cierto punto, y esto hace que también esta misma pared provoque que haya una formación de sólidos aquí en una de las esquinas de este separador, y esta pared provoca que se haga un agua más limpia o haga agua limpia con un poquito más de eficacia, y esta agua limpia sale por esta tubería de salida. Sobre algún tipo de mantenimiento están los accesos superiores. Principio. Número 1. En el espacio ubicado en el sistema de discos tiene lugar de separación principalmente dicha, y el área de clarificador será mayor la cantidad de láminas o discos presentes. Como vemos en la imagen número 1, no hay muchos discos presentes, lo cual ocasiona que estas partículas algunas de las veces se vayan con esta agua residual. Número 2. Sobre la base del principio del separador también se pueden separar entre sí líquidos previstos de diferentes densidades para evitar que las láminas o los discos se atasquen. Los suelos no están montados horizontalmente, sino que están ligeramente inclinados. De esta manera las partículas sólidas se deslizan. Como vemos en la imagen número 2, hay estas pequeñas láminas no totalmente horizontales, sino que tienen una pequeña inclinación que hace que estas partículas se formen en una de las esquinas, haciendo que el agua residual no se combine con estas o no salga con estas. Número 3. Sobre la base del principio separador, como en el 2, con la diferencia que es horizontal, se presenta de manera como esta: gotas de aceite con agua o agua con aceite. Como podemos ver en la imagen, es un poco diferente, ya que esta vez estas láminas con esta pequeña inclinación hace que casi no una partícula